Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Muy buenos días. Tengan ustedes, en esta oportunidad vamos a seguir con la continuación de lo que es el altar de bronce, ¿verdad? Ya lo hemos venido hablando desde hace unas semanas atrás. Y quisiera hacer una breve recopilación, ¿verdad? Que hemos entendido, hemos venido hablando ya al principio de en qué constaba el mismo altar. La semana pasada también el hermano Jonathan dio unos preámbulos de, por ejemplo, de qué guardarnos a la hora de levantar incienso, ¿verdad? Hablaba de la levadura de los fariseos, incluso de la levadura de Herodes. Y en este mismo sentir, muchas gracias, hermano. Gracias. En este mismo sentir vamos a proseguir, vamos a terminar de unir unos cabos antes de seguir con lo que serían los elementos del incienso, pero antes de ello quisiera que alguien me leyera Lucas 18:9. Sí, por favor. Permíteme, creo que no tiene micrófono. Sí, dale, por favor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Sí, le seguí leyendo hasta el 14, por favor. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Permíteme, ahorita te van a traer el micrófono, disculpa. Seguí, ¿dónde vas? No tengan pena. Ahí está. Sería Lucas 18:9. Ajá, sí. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres ladrones injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propició a mi pecador, dice. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí estamos, muchas gracias. Aquí quiero resaltar un punto importante, ¿verdad? Dice que habían unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Esto de qué nos habla muchas veces? Muchas veces venimos las dos personas levantaron incienso, ya quedamos que el incienso es también nuestra oración y nuestra adoración delante del Señor. Primero oramos para elevar nuestra oración al Señor, pero ellos estaban en el primer grado, pongámoslo así, estaban orando. Y vemos también que muchas veces nuestra actitud con que nosotros nos presentamos a levantar incienso tiene mucho que ver con cómo vamos a regresar a nuestras casas. Así como también está ejemplo en la Santa Cena, porque depende de cómo la tomemos, así vamos a recibir bendición o maldición, porque como dice la palabra, delante de ti pongo la vida y la muerte. Pero aquí hay algo resaltable, ¿verdad? Que el Señor les dijo que confiaban en sí mismos como justos. Ellos no, los judíos o en el pueblo de Israel en ese entonces no creían que Jesús era el Mesías. Solamente, a muchos lo veían solamente como un profeta. Entonces lo que nos da a entender que muchas veces ahí lo que se manejaba y que se maneja lastimosamente hasta hoy en día, muchas veces es el legalismo. El legalismo muchas veces nos va a querer presentar de que obviamente tenemos que procurar ser lo más intachables delante de la presencia del Señor, pero queremos dejar, en cierto modo el legalismo hace que dejemos de lado el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y que queramos justificarnos por la ley, porque supuestamente, como hacía el fariseo, yo ayuno, yo diezmo, pero sinceramente, y el Señor mismo resolvió el caso, ¿a quién realmente regresó justificado a su casa? El publicano. Porque no, por eso dice un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Porque de qué nos sirve pongámoslo así, de qué nos sirve hablar lenguas, de qué nos sirve tener los mejores dones, pero si no tenemos amor,
muchas veces nos enfocamos tanto en una cosa que nos desenfocamos en otras. Y todo tiene que ir de la mano. Muchas veces tenemos fortalezas y debilidades, pero tenemos que también pedirle al Señor, y como dice la palabra, en nuestra debilidad el Señor se fortalece. El publicano reconoció que él tenía una debilidad, ¿verdad? Muchas veces los publicanos robaban o hacían cosas que incluso para el mismo pueblo ellos los veían como unos traidores, ¿va? Pero él se humilló delante de la presencia del Señor. Entonces, incluso aquí hay otro aspecto a resaltar, nos tenemos que guardar incluso del mismo legalismo. Siempre, obviamente, procurar ser lo más intachables delante de la presencia del Señor, porque viene por una novia pura y sin mancha, pero reconocer de que solos no podemos, reconocer que es por la sangre de Cristo, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que nosotros, por Él tenemos libre acceso hasta el lugar santísimo. Ya no es como antes, ya no está el velo fue rasgado. Y vemos, ¿verdad? Incluso vemos de que el publicano empieza como en su oración a criticar al otro. Como decía la palabra del Señor en Santiago 5:16, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Esto no implica solamente sanidad física, implica sanidad del alma, sanidad del espíritu. Entonces, lo que el publicano sí quería orar por su prójimo, que era el publicano, no tenía que acusarlo, porque el que acusa ya sabemos quién es, ¿verdad? Es el enemigo. Él no lo tenía, igual no lo tenía que hacer con palabrerías, ¿verdad? Porque igual lo estaba exhibiendo, ¿verdad? No era el chiste, por decirlo así. No era la gracia eso, sino que él tenía que entonces, Señor, yo miro a mi prójimo que él hace lo incorrecto delante de ti, por favor redarguye su corazón, háblale para que él deje sus malos caminos, porque la oración del justo es eficaz, dice la palabra del Señor, ya lo vimos en Santiago. Entonces, muchas veces también nos tenemos que despojar muchas veces de nuestro orgullo, porque yo ya llegué a cierta posición en la congregación, ya voy a hacer de menos a los demás. No, porque ¿cómo es la situación en el reino de Dios? ¿Acaso el mayor es el que le sirven todos? En el reino de Dios. El mayor, si alguien quiere ser el mayor entre sus hermanos, tiene que servir a los demás. Por eso a mí me encanta resaltar el servicio también como una ofrenda delante de Dios, porque es una forma de presentar nuestro cuerpo. Tanto los servidores como los que están en la alabanza tienen la misma validez delante del Señor, ¿verdad? Imagínense de que alguien que está en servidores sirve con todo el corazón, con todo el gozo al Señor, ¿verdad? Ayudando a sus hermanos, viendo que hace falta en la congregación. Y uno en la alabanza está con todo empurrado, ¿eh? Alabando al Señor. ¿A quién va a recibir al Señor? Al servidor. Pero no es, y no quisiera hacer ese ejemplo porque no es de hacer quién es más o quién es menos. Cada quien está en su área, en el área que Dios le dejó, ¿verdad? Amén. Aquí vamos a regresar un poquito a Mateo 6:7, dice, y al orar no uséis repeticiones sin sentido, orad con el entendimiento. El hermano Jonathan la semana pasada lo más claro, a la religión tradicional que nos enseña a orar rezos, ¿verdad? Que muchas veces ni entienden las personas qué es lo que están diciendo, ¿va? Y muchas veces las mismas palabras nos atan. Entonces tenemos que orar con el entendimiento. Tenemos que estar conscientes de qué es lo que vamos a hablar con el Señor, o que muchas veces dicen conscientes y consecuentes, ¿verdad? O sea, tenemos con lo que decimos, tiene que haber una relación. ¿Por qué digo esto? Si vengo y yo le oro al Señor, Señor, yo te quiero servir, yo te quiero adorar, por favor, úsame, pero después cuando yo salgo a la calle, tengo otra vida. Entonces, ¿estoy orando con entendimiento? No. Incluso nuestras acciones pueden... Aquí también está el otro punto a resaltar. Nuestras mismas oraciones pueden ser estorbadas por nosotros mismos. Muchas veces pensamos que tal vez en la iglesia alguien está orando en contra de lo que yo estoy pidiendo.
pero pongámonos a pensar un momento si lo que estamos pidiendo o estamos orando al Señor o intercediendo es correcto. Porque el Señor va a escuchar a las dos personas. A la una, al que no tiene sentido, ni siquiera probablemente no le ponga atención. Pero a la que fue levantada agradablemente al Señor, la va a atender prontamente, ¿verdad? Entonces, tenemos que ponernos a pensar de que muchas veces no es de que alguien esté en contra nuestra, sino que nosotros mismos estorbamos nuestra oración. Muchas veces no lo hacemos con entendimiento. Como los sacerdotes y fariseos se comportaban como los gentiles. Los gentiles en ese entonces eran todas las civilizaciones que encontramos. Los griegos, los persas, todos tenían ritos a sus dioses. Y obviamente tenían rezos, ¿verdad? Que en sus idiomas vas a ver qué significaba. Pero al fin de cuentas se daban cuenta de que eran sin sentido. Y a veces nos comportamos como fariseos. Y los fariseos se terminaban, tanto que criticaban al pueblo, lo hacían como una discriminación de que nosotros somos hijos de Abraham y que todo, e incluso con los gentiles, ay no, lo inmundo. Pero el Señor les dio la ley, sí, para que a ellos iban a ser el pueblo de Dios, pero en algún momento Dios pensó de que a ellos, que Israel como pueblo de Dios tenía que discriminar a los demás pueblos. O sea, era la intención del Señor de que, no, fuera, va, chish. No va. De hecho, el plan ya estaba predestinado para nosotros, para que nosotros entráramos desde antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que Israel tampoco lo entendió. Dice, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Muchas veces, como cristianos, el área muchas veces donde más nos cuesta fluir es en la oración. Y más cuando nos toca orar en público, ¿va? O sea, interceder. ¿Va? Lo digo por experiencia. Pero así como les decía en la primera parte de este estudio, del altar del incienso, les decía, el sacerdocio se ejerce, se practica orando. El sacerdocio era más que todo para levantar incienso, levantar olor fragante delante del Señor, preparar la atmósfera. Pero ¿cómo se ejercía? Levantar incienso, entonces nosotros lo ejercemos orando, adorando. Entonces así, si algo nos cuesta, es algo que se tiene que ejercitar en nosotros. Muchas veces hay personas que dicen, ora 5 minutos, después agregarle otros 5. No es precisamente venir y tomar el tiempo, pero sí es algo, por decirlo así, procurar tener una mayor comunión con el Señor. Sí, y casi que por instinto, nosotros oramos un poco, a la siguiente vez vamos a querer más y más, porque es una intimidad que no se acaba. Porque ya después ya no nos vamos a conformar, ya no nos vamos a conformar con solo orar, solo pedir, sino queremos también darle, porque no es solamente recibir, tenemos que dar adoración. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros los pidáis. Vuelvo. Acá dice de que el Padre ya sabe lo que nosotros necesitamos. Obviamente nosotros tenemos que externarle al Padre en reconocimiento de, digámoslo, de autoridad. Yo por mí mismo no puedo. Yo por mí mismo voy a perecer, ¿va? Yo necesito de ti. Tú ya sabes qué es lo que necesito porque me conoces, pero te quiero. Y también eso demuestra nuestra relación con el Señor, qué tanta confianza le tenemos. Y muchas veces pensamos de que vamos a ser prosperados en lo económico, porque eso es integral, pero no nos vamos a limitar solo a lo económico, como dice Corintios, si no estoy mal, Él la hará prosperar para toda buena obra. No dice que solo para nosotros. Y la buena obra es servirle al Señor, estar en su evangelio, ¿verdad? Entonces nosotros nos tenemos que poner a pensar, no solamente en nuestros intereses, nos va a prosperar que lo que Él nos da, de eso mismo que Él nos da, nosotros también le damos. Amén. Esto creo que ya lo tocaron la semana pasada. Vamos a ver en Primera de Pedro
3:6. Esto va para los matrimonios, pero igual para los que piensan en casarse. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. 7 dice. Y vosotros maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Entendemos de que la palabra ya nos deja claro de que el hombre y la mujer cuando se unen se vuelven uno solo, hasta un mismo espíritu se vuelven. Entonces ya no piensan solo para ellos, tienen que ver si lo que van a hacer o lo que van a decir afecta a la otra persona. Entonces, si cuando estoy solo tengo que ver que yo mismo no me sea estorbo a mí mismo para levantar incienso, tengo que ver que mi actitud en mi hogar, incluso lo podríamos decir como hijos, si nuestras actitudes en el hogar, en la familia, en la congregación, nos provoca que nuestras oraciones sean estorbadas. Como decía al principio, y Sara reconoció a Abraham y le dijo Señor. Ahí primero entró bajo autoridad, entró bajo su cobertura, que era Abraham. Nosotros no podemos pretender de que somos hijos de cualquier persona, ¿va? Sino que somos hijos de Dios. Primeramente está Dios, está el hombre, que es la cabeza de la mujer, el Cristo, que es la cabeza del hombre, y Dios, que es la cabeza de Cristo. Así la cadena, ¿verdad? Pero también nosotros como congregación tenemos una cabeza, que es el pastor. Muchas veces también nos tenemos que sujetar. Muchas veces no nos van a parecer las cosas, pero también tenemos que entender que muchas cosas se las revela el Espíritu Santo a sus siervos, ¿verdad? Y muchas veces no entendemos, ¿verdad? Solamente tenemos que obedecer hasta que sucedan las cosas y vamos a decir, con razón nos dijo que hiciéramos tal cosa, ¿verdad? Entonces muchas veces el entrar también, reconocer autoridad nos va a ayudar a nosotros para poder levantar incienso agradable al Señor y que nuestra oración no sea estorbada. Vamos a ver. Vamos con los ejemplos. Primera de Samuel 2:27 dice: Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: Así dice el Señor, ¿no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón? ¿No los escogí de todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod? Este paréntesis no lo voy a leer por el momento. Delante de mí, ¿no di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel? ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándolos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Vemos de que como sacerdotes los hijos de Elí, ellos ya tenían un oficio para el cual ya habían sido destinados: levantar incienso delante del Señor. Y quisiera que alguien me leyera Apocalipsis 19:8. Sí. Dice: Dios la ha vestido de lino fino, limpio y brillante. Ese lino fino representa el bien que hace el pueblo de Dios. Amén. La versión de las Américas dice: porque son las acciones de los justas de los santos que son el lino fino. El efod, si lo vemos en las escrituras, estaba hecho de un lino fino, era la vestidura sacerdotal con que ellos se investían a la hora de ejercer. Entonces, cuando él le pregunta: ¿no los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar efod?
Cuando nos habla, nos está cuestionando que ellos llevaban efod, nos deja entrever de que ellos no lo usaban o lo usaban mal. Y si hablamos de lino fino, entonces ellos o tenían o no usaban efod, no tenían obras justas, o sus obras estaban manchadas. Una de las dos, pero ya sabemos que eran lo que hacían, que eran que sus obras estaban manchadas. Sus obras no eran justas. ¿Qué hacían delante del pueblo del Señor, verdad? E incluso vemos de que ellos estaban destinados para quemar incienso. Vemos en la palabra del Señor que todas las cosas que hacían, nunca se menciona que ellos hayan levantado incienso. Lo que ellos tenían que hacer, no lo hicieron. Por eso dice la palabra, obediencia quiero y no sacrificios. Porque todo consta y todo vamos a ver en la palabra del Señor cuando, no sé si se recuerdan de la prédica que dio el pastor de los pactos. El primer pacto constaba de la obediencia. Y la obediencia va para todo. La obediencia se aplica en todo. Si fallamos en la obediencia, porque si obedecemos en todo lo que nos dicen, prácticamente lo demás en los pactos solo son cláusulas. Solamente tenemos que obedecer. Esa es la clave. Entonces, como decía en Éxodo, ¿verdad? Cuando leíamos Éxodo 30 sobre el altar del incienso, que él había pedido el incienso. Y con los hijos de Aarón, ellos presentaron incienso que Dios no había pedido. Y también el fuego extraño que presentaron, pero Dios no lo había pedido en ese momento. Al que había pedido en su momento y que lo presentara era su padre, Aarón. Entonces ellos no hacían lo que se les pedía y hacían otras cosas peores, que nada que ver con su oficio. Vamos a seguir. Y dice en el versículo 29, dice, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí. Muchas veces también, como lo vemos en la historia, la parábola del publicano, ¿verdad? Vemos que él había tenido una cierta egolatría hacia sí mismo. La egolatría también puede ser un factor a ver para no levantar incienso, para levantar incienso extraño delante del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado también con la egolatría. Y vemos de que Elí dice, honras a tus hijos más que a mí. Y como decía el Señor en Malaquías, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Porque Elí era el sumo sacerdote. ¿A quién tenía que honrar él? A Dios. Pero él honraba muchas veces más a sus hijos que a Dios. Ahí ya no es egolatría, es idolatría que él tenía hacia sus hijos. Ay, no, mi muchachito, ¿qué le van a decir? No lo toquen. Y muchas veces el hijito haciendo cosas malas, ¿va? Y muchas veces que, yo lo digo, ¿verdad? Porque yo soy joven, ¿verdad? Y ya cuando uno va creciendo y alcanza cierta madurez, uno entiende de que por qué los padres lo corrigen a uno, ¿va? Y uno dice, entiendo, si no, ¿cómo estuviera ahorita? ¿Va? Si no, nos hubieran corregido. Muchas veces nos encaprichamos en hacer nuestro berrinche, ¿verdad? Y muchas veces el error es de que nuestros padres no nos corrigen. Tanto hechor y consentidor pecan por igual, ¿va? Entonces tenemos que ponernos a pensar de que no podemos poner a nuestra familia, no podemos poner a nadie más por encima de Dios. Obviamente tenemos obligaciones, ¿verdad? Cumplir en el hogar, como hijos, como esposos, muchas veces. Pero que eso, tenemos que buscar la manera, ese equilibrio, por decirlo así. Si se recuerdan, ¿verdad? Los 4 lados del altar nos hablaban de equilibrio. Tenemos que encontrar ese equilibrio entre, como decía el Señor, ¿verdad? Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Lo que es tiempo de familia, digámoslo, a ellos se lo vamos a dedicar, pero eso no interfiera con lo que presentamos delante del Señor, ¿verdad? Y hablando con lo del capricho, hay muchas versiones, por ejemplo, el pueblo sin visión profética se desenfrena, dice. Hay una versión que creo que cuando Jacob le habla a sus hijos, no sé a qué hijos le habla,
pero le dice, por el desenfreno que tuvieron, no estén sus palabras delante de mí, algo así dice. Y después, pero algunas versiones traducen el desenfreno como capricho. Y si nuestro capricho es desenfreno, y si el desenfreno nos lleva a perecer, es una secuencia que tenemos que tener muy presente para no caer en ella. Es una cadena, una secuencia que algo tan inocente como, ay, déjenlo, es un berrinchito, ¿va? Pero que no se agrave, ¿va? Si se puede cortar desde lo más pronto el problema, mejor. Pues porque no podemos criar a personas o siervos de que hagan lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere. Dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿verdad? El Señor, un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Y tenemos que reconocer de que sin Dios, sin el sacrificio en la cruz, no podemos hacer nada. Si no, muchas veces caemos en el menosprecio. Entonces, lo que decíamos del legalismo. Tenemos en poco el sacrificio y queremos justificarnos por nuestras obras. De que yo soy intachable, que yo diezmo, yo ayuno. Pero ¿dónde está lo demás? Lo esencial. Creo, no sé si Jorge me puede ayudar ahí, que Jesús les dice, ustedes se han olvidado de los preceptos más fundamentales de la ley. Ahorita vienen, pero ahorita vienen. Vamos a seguir. Entonces tenemos que tener en cuenta de que muchas veces todo evoluciona en esta vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Lo natural de este cuerpo. Pero los principios nunca van a cambiar. Por algo son los principios. Por eso no nos tenemos que adaptar a este mundo, porque este mundo quiere tergiversarnos. No que los niños no hay que pegar. Obviamente no vamos a masacrar a un niño, ¿va? Pero sí tiene que haber corrección. Amén. Amén. Dice aquí, Mateo capítulo 23 y verso 23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad, y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Amén. Entonces no podemos enfocarnos en unas cosas y descuidar las otras. Obviamente es mucho lo que tenemos que abarcar, pero por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque Él nos va a guiar a toda verdad. Mira, estás haciendo esto, pero estás descuidando lo otro. Entonces, por ejemplo, también tenemos nuestro servicio delante del Señor, pero tampoco podemos descuidar nuestra familia. Porque caeríamos en descuidar la familia. Ay, no, es que tengo que estar todo el tiempo. Obviamente, si podemos mantenernos el mayor tiempo posible delante de la presencia del Señor sirviéndole, obviamente, pero no tenemos que olvidarnos también de nuestra familia. Porque nuestros hijos requieren, como la madre y el padre, ¿verdad? En Proverbios a cada rato lo menciona, que los hijos necesitan la enseñanza de los padres. Amén. Entonces aquí vamos a dejar los aspectos más generales de que teníamos por cerrar. Ahora sí, vamos a entrar a lo que son los elementos del incienso. Y dice en Efesios 5:1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó, y se dio por sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Amén. El Señor entregó su cuerpo como sacrificio. Ya lo podemos ver de que podríamos interpretarlo como el sacrificio del holocausto, que alguien tenía que morir para la expiación, pero también tenía que subir un olor fragante. Era un proceso. Primero se hacía el sacrificio, después se podía tomar del fuego del altar para poder encender el incienso. Porque por eso lo mismo, eso pasaba con los hijos de Aarón. Muy probablemente ellos ni tomaron el fuego que estaba en el altar. Porque el fuego que estaba en el altar era el que descendía de Dios. Por eso nuestro fuego, el fuego humano, no tiene que meterse en las cosas de Dios. Porque el fuego humano se va a extinguir, va a perecer.
Pero ¿cómo era el fuego que encendía la zarza? El fuego y la zarza no se consumían. Entonces, si estamos avivados por el fuego del Espíritu Santo, las cosas que hagamos, las obras, para abundar en toda buena obra, esas obras van a florecer, ¿verdad? Por decir, van a dar fruto. Amén. Dice en el versículo 3 de Efesios 5, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Hay un pasaje del apóstol Pablo, creo que él dice, hablad entre vosotros con cánticos, con himnos, alabanzas y cánticos espirituales. Entre vosotros. O sea, prácticamente, ¿cómo estás, Heber? Aquí alabando al Señor. Por decir, eso ya es un ejemplo muy fantasioso, ¿va? Pero prácticamente es lo que tenemos que hacer con nuestros hermanos. No podemos contaminarnos muchas veces, y eso es muy difícil, porque obviamente estamos rodeados de toda clase de personas en este mundo, ¿va? Y es muy difícil, como dicen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿va? Entonces también tenemos, y eso me aplica a mí, no crean hermanos que también la palabra me está hablando a mí como a todos nosotros. Tenemos que también tener cuidado de las cosas que hablamos, porque toda palabra ociosa seremos juzgados. Amén. Entonces tenemos que también tener cuidado de no contaminarnos, como decíamos, con la levadura de Herodes. Muchas veces es el pecado, las malas costumbres. Eso fue lo que vino a hacer Herodes con Israel, corrompió todo. ¿Sí? Te voy a leer el versículo, sería Efesios 5:19, pero voy a comenzar desde el 18. Por favor. Y dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, y sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Hasta el 21. Muchas gracias. ¿Y qué dice al final? Siempre dando gracias a Dios. No se limita a que solo pidan. No nos limitemos a solo pedir. No nos limitemos a solo, ay, estoy necesitado. También tenemos cosas por las cuales estar agradecidos delante del Señor. Muchas veces nos olvidamos, simplemente respirar es una bendición. Hay personas en el hospital que no pueden respirar, ¿no?, por sí mismas. Y las acciones de gracias no deben de cesar entre nosotros. Vamos a Éxodo 30:34, dice. Entonces el Señor dijo a Moisés, toma especias, estacte, uña aromática y galvano, especias con incienso puro que haya de cada uno igual peso. Con ello harás el incienso, un perfume, obra de perfumador sazonado, puro y santo. Amén. Aquí ya empezamos a ver de qué estaba compuesto el incienso. Vamos a contar. Estacte, uña aromática, galvano, incienso puro y sazonado. El sazón nos habla de sal. Cabal nos habla de 5, número de gracia, ¿verdad? Y dice, y molerás parte de él muy fino, y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para vosotros. Y el incienso que harás no lo haréis de las mismas proporciones, para vuestro propio uso. Te serás santo para el Señor. Cualquiera que haga incienso como este para usarlo como perfume, será cortado de entre su pueblo. Aquí también ya hablamos de la idolatría, volvemos a la idolatría. Nosotros, por eso les quiero leer en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una cuestionante que nos deja, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar de que nos dice en el versículo 38, cualquiera que haga el incienso como esto para usarlo como perfume será cortado entre su pueblo, y no lo haráis de las mismas proporciones para vuestro propio uso.
O sea, lo que es de Dios es para Dios y para nadie más. Como dice la palabra, porque yo soy Jehová tu Dios, que no comparto mi gloria con nadie más. Si alguien me lo puede buscar por ahí. Entonces, muchas veces el pueblo de Israel y todavía en la actualidad podríamos decirlo, muchas personas elevan incienso, oraciones, adoraciones a personajes, imágenes, ídolos que no son Dios, obviamente. Tienen orejas y no pueden oír, ¿verdad? Pero les presentan incienso. ¿Y para quién era el incienso? 42:8, perdón, dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. No daré ni mi alabanza a esculturas, dice. Vimos que el incienso, ¿qué era? Adoración. La adoración implica alabanza. Y no se la podemos dar ni a esculturas, dice. Ave María Purísima. No va. Ruega por nosotros. No va. ¿Quién intercede por nosotros realmente? Cristo. Y muchas veces no pedimos como conviene. ¿Y quién nos ayuda a pedir como conviene? El Espíritu Santo, con gemidos indecibles. O sea, no menciona ni a María, ni a un santo, ni a nadie. Ningún agente externo nos va a ayudar a levantar incienso agradable al Señor. Dice, bueno, aquí ya lo vimos que dice la palabra en 1 Corintios, creo que dice que todo lo que se habló del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es figura para nosotros, para que no caigamos en los mismos errores que ellos cayeron. Pero nos habla de figura. Entonces, el tabernáculo que se levantó en el Antiguo Testamento es figura para nosotros, en lo espiritual. Entonces, ya cuando se vino a hacer la transición del Antiguo y el Nuevo Testamento, fue con Cristo. Y él elevó el tabernáculo espiritual y el celestial incluso. Dice en Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones. Aquí una vez les puse el incienso. ¿En qué lo podemos asociar? Y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué tenemos acá? Oraciones, súplicas, clamor, lágrimas y temor reverente. ¿Cuántos ingredientes tenemos acá? 5. ¿Cuántos teníamos en el tabernáculo? Coincidencia, no lo creo, decían por ahí. Entonces, la oración ya sabemos qué es. El incienso más fino. Las súplicas, lo que les decía el Espíritu Santo, los gemidos indecibles. Muchas veces no sabemos pedir como conviene y el Espíritu Santo ve nuestra intención de que nuestra intención es buena, pero no sabemos externarlo o cómo externarlo, o usar incluso las palabras adecuadas. Entonces ya empezamos eso sublime de que empezamos ya ni siquiera a hablar en lengua, sino empezamos solo a gemir. Y el Espíritu Santo como que fuera el traductor, ¿va? Señor, fíjate que Él quiere un carro, la verdad, pero primero necesita un trabajo para ¿cómo va a tener gasolina si no tiene dinero, ¿va? Para mantener el carro? Entonces lo va a tener de adorno, ¿va? Señor, Él lo que necesita es un trabajo, del trabajo va a poder tener el carro, por decirlo así. Eso en lo material, ¿verdad? En lo espiritual, Señor, Él pide por sanidad, pero lo dice muy general. Él lo que necesita es sanidad de perdón hacia sus ancestros, hacia sus padres, muchas veces. Entonces muchas veces solo pedimos sanidad, lo dejamos muy general. Pero el Espíritu Santo va a discernir, ¿verdad?, qué es lo que vamos a necesitar precisamente en ese momento. Con gran clamor. Eso es de clamar, ya no es de venir y orar así de Señor, te doy gracias por nuestros alimentos y que no sé qué. Muchas veces lo que hacemos, ¿no?
levantar clamor es lo que hacían muchas veces, lo que hizo Elías, ¿verdad? Señor, si tú eres Dios, que descienda fuego del cielo, pero así gritado, ¿va? A mí me da pena gritar. Pero, y lágrimas. Muchas veces, algunos estudiosos de la palabra intuyen que las lágrimas es el derramamiento del alma. Lo podemos dejar como un pensamiento bonito, ¿va? Puede ser. Pero muchas veces no lloramos. Muchas veces oramos y no lloramos. Y muchas veces nos queremos confiar a nuestros sentidos o lo exterior para ver de que de verdad sentimos algo. Pero muchas veces no es necesario llorar. Obviamente ahí menciona lágrimas. Las lágrimas del Señor en ese momento eran como gruesas gotas de sangre. Pero pongamos nuestras penas con todo el sufrimiento que estaba cargando el Señor. ¿Quién llevaba todo el peso? Nosotros, el Señor nos podría decir, ay, vos tan chillón, ¿va? Pero no, Él todavía tiene misericordia de nosotros, entiende que somos débiles, porque Él habiendo estado en los días de su carne, la carne solo la vamos a entender como una envoltura, como un cajón, porque Él seguía siendo el verbo. El verbo nunca falló. ¿Me entienden? Entonces, también tenemos que, muchas veces lo que necesitamos solamente es nuevas fuerzas, ¿verdad? O solo desahogarnos, dejarnos llevar, y no es necesario llorar, porque no nos podemos dejar por lo que sentimos, porque nos volveríamos almáticos, ¿verdad? Entonces, también tenemos que dejar que el Señor obre en nosotros de las maneras que Él quiera obrar. Al que podía librarle de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tenemos que entender muchas veces de que nuestra voluntad la tenemos que rendir al Señor, obviamente, si queremos ser usados por Él. Pero en la medida que nosotros damos nuestra voluntad, porque muchas veces no la damos completa, muchas veces todavía nos hacemos solo del diente al labio. Pero así en medida como nosotros demos nuestra voluntad, nosotros vamos a recibir la de Él. Amén. ¿Vas a ver? Ahorita van a leer. Gloria a Dios, solo te quiero dar un aporte a lo que estabas diciendo de las lágrimas, ¿verdad? Dice Romanos 12, 14 y 15, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, y gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Verso 16 dice, tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendientes con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, cuando nos habla de lágrimas también podemos pensar en que en la oración o el incienso fragante que estamos presentando, ¿verdad? Es poder pensar ya sea en la alegría o en la tristeza del prójimo para presentarlo delante de Dios, ¿verdad? Esto ya sería como el trabajo de un intercesor, por ejemplo, ¿verdad? Que está clamando por alguien que está pasando por una situación difícil, o de repente alguien que está ministrando a una persona y comienza a sentir lo que la persona está sintiendo. Las lágrimas nos hablan del sentir, pues, ¿verdad? Y de poder ser compasivos con los demás. Nos habla de la misericordia, nos habla de la tristeza, nos habla de compartir el gozo o la tristeza con otros. Amén. Amén. Y es muy interesante lo que decís de que sentir lo que el otro siente. Jesús, cuando cargó en la cruz por nuestros pecados, incluso cuando ya estaba en angustia acá en este momento, eran sus angustias las que Él sentía. Era de Él la angustia, o sea, era de Él la carga. O sea, la razón por la que estaba ahí era por su culpa, por su misma culpa. No, era por nosotros. Entonces, Él sintió lo que nosotros teníamos que sentir. Nosotros, como les digo, nosotros sentimos una leve parte, pues por eso es parte de la vida. Suavecito, pero todavía nos sentimos duro, pues, porque somos débiles, no tenemos esa madurez, por decirlo así, porque el Señor demostró esa madurez de entregar su voluntad. Porque obviamente Él externó que Él no quería pasar la copa,
pero si es necesario, lo voy a hacer. Entonces, si nosotros recibimos de nuestra voluntad, el Señor nos va a entregar su voluntad y ahí es donde vamos a abundar para toda buena obra. Amén. Como unas definiciones, tenemos esto, dice, el estacte era la resina de un árbol, estacte es la mirra más fina, con textura aceitosa. 2, la uña aromática era una resina, púrpura de tiro o moluscos con olor agradable. Galvano aromático, originalmente se obtenía de una planta que produce una sustancia lechosa, propiamente aceite. El incienso puro es también una resina aromática, sazonado y igual a sal, ¿verdad? Entonces ya tenemos de que en sí, porque muchas veces nos hablan de estacte y no vamos a entender qué es estacte o uña aromática. Y nos encargamos ahí de ir indagando qué era lo que en realidad era, ¿va? Con imágenes se podría ilustrar más. Pero vamos a ver, como decía en Éxodo, se tenía que hacer como la obra de un perfumista, como un perfumador. ¿Cómo es un perfume? ¿Es líquido o es polvo? Entonces, tenía con textura aceitosa. El incienso se tenía que quemar y despedía olor, ¿verdad? Porque estados de la materia, pues se quema y va evaporándose. Pero originalmente era como un aceite. Entonces, ¿de qué nos habla de aceite? Para ungir. Ya más adelante nos vamos a dar cuenta por qué hablamos del aceite, como unción. Acá vamos a hablar un poco del incienso, dice Isaías 66. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. ¿De quiénes hablaba acá? ¿O de qué suceso nos hablaba? De los sabios que iban a llegar a presentar ofrendas a Jesús bebé. Jesús carne bebé, porque si no van a decir el niño Jesús, va nada que ver. Por la carne era bebé, ¿va? Entonces, desde Isaías ya nos hablaba de lo que iba a suceder. Algo, si lo queremos ver, no gracioso, porque no es gracioso, pues, lindo, pero los primeros, si vemos Madián y Efa, los primeros que fueron a rendirle culto al Señor Jesús eran árabes. Ni siquiera los judíos entendieron, ni siquiera Israel entendió a quién le tenía que dar alabanza. Obviamente no fueron todos los árabes, eran esos sabios. Ellos recibieron esa revelación. Pero eso es lo lindo, ¿va? De que ellos fueron los primeros de que le dieron alabanza. ¿Y qué le traían? Traían oro, que era la gloria, ¿verdad? El incienso. Y vamos a ir a Mateo 2:11, dice, y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, levantaron incienso, y abrieron sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Dice, y abrieron sus tesoros y le presentaron obsequios. Abrieron los tesoros. Ellos, obviamente, cuando uno va en un carro, pongámosle un carro. Tiene la cajuela, ¿va? Y hasta abajo está la llanta de refacción, ¿va? Ahí no vamos a guardar las cosas preciadas. Si llevamos algo preciado, así es algo grande, lo vas a meter en el baúl, que es para eso, va para cargar cosas. O incluso muchas veces vamos en el carro y es algo muy delicado y lo llevamos en las piernas, ¿no? Ni siquiera confiamos en el conductor. Entonces, ellos vinieron y abrieron su tesoro. Vamos a leer Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ellos se postraron y le adoraron, presentaron incienso físico también. Pero si obviamente vamos a levantar incienso, oración y adoración, como dice, frutos de labios, ¿qué? O sea, no es solamente en el pensamiento. Obviamente muchas veces
estamos, Señor, por la situación, oramos como que en la mente, ¿va? Con el pensamiento, pero la mayoría de veces queremos orar libremente, ¿va? Con nuestra boca. Y tenemos que sacar del buen tesoro, así como lo hicieron los sabios. Del buen tesoro sacaron incienso. No incienso, no sacaron un juguete, ¿va? A pesar de que era un niño. Pero ellos le levantaron incienso, le levantaron adoración. Y así nosotros, si queremos ser como el buen hombre de que habla Lucas 6:45, tenemos que del buen tesoro de nuestro corazón sacar lo bueno. Obviamente hay muchas cosas que tenemos que limpiar, ¿verdad? Porque del corazón provienen todos los malos pensamientos. Y incluso, como dice la palabra, dice el Señor, porque yo he visto que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Somos malos por naturaleza. O sea, desde que caímos, ¿va? Porque antes no éramos malos. Pero desde que caímos nos hemos vuelto malos. Entonces, tenemos que ir sacando y sacando muchas cosas que están dentro de nosotros. Pero vamos a ver que incluso como pecadores o inconversos o alguien que se arrepiente, a pesar de que está inmiscuido entre lo malo, pues está en el pecado, todavía tenemos algo bueno que ofrecer. Pero ahí se tiene que reflejar si tenemos un genuino arrepentimiento. Vamos a seguir vamos a ver, Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, si estaba ejerciendo el sacerdocio, ¿qué estaba haciendo? ¿O qué tenía que hacer si iba a ejercer el sacerdocio? Levantar incienso. Y lo vamos a ver más adelante. Delante de Dios, según como el orden de su clase. La palabra orden quiero que la resaltemos. El orden es muy importante en todo. Porque primero, como se hacía en el tabernáculo, ahora en lo espiritual, tenemos que morir a nuestra carne. Esta carne tiene que ser sacrificada, no que nos vayamos a lapidar como los sacerdotes de Baal, que dice que hasta se sajaban, ¿va? No, esta carne no es así. Esta carne tiene que ser sojuzgada. Y después, como tiene un orden, entonces nos lavamos como lo hacían los sacerdotes al entrar al lavacro, ¿verdad? Se lavaban sus manos y sus pies, porque obviamente eran humanos. Y era para figurar para nosotros somos humanos, en cualquier momento fallamos. Incluso, Señor, perdóname por los pecados que me son ocultos, dice David, creo yo, si no estoy mal. Entonces muchas veces pecamos sin saberlo. Entonces, por eso es lo necesario de ser lavados. Ya después podemos entrar al lugar santo. Ahora ya no hay distinción de que, o sea, sí hay distinción entre el lugar santo y el lugar santísimo, pero no hay distinción de límites, porque podemos entrar directo. Pero a pesar de que podemos entrar directo, no dice que nos podemos saltar los pasos o el orden. Dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó la suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Por qué dice a la hora del incienso? Porque decía, ya lo leímos en Éxodo, para los que no estuvieron, decía que el incienso se tenía que elevar perpetuamente. O sea, el incienso no tenía que faltar. Aunque decía perpetuamente, también implicaba para nosotros que toda la eternidad vamos a adorar. O sea, es parte de. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y sobrecogió temor, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás por nombre Juan. No quiero malos recuerdos sobre ese pasaje. Pero vemos lo que hablamos de Pedro, ¿verdad?
Dicen que era una pareja era una pareja justa. Los dos eran justos. ¿Qué hablamos en Pedro? De que el hombre tiene que tratar a la mujer como vaso frágil. Entonces, no solamente el ser justos es en nuestras obras como por separado, incluso como unión tenemos que ser justos. Tanto en nuestra manera del hombre a la mujer y la mujer al hombre. Porque dice, la mujer tiene que obedecer al hombre en todo. Pero ojo, hombres, va a obedecer en como nos hablaba, los 4 lados o las molduras del altar. Nos habla de límites. Dentro de los límites de que nos pone Dios. Porque no vamos a tener, el hecho de tener esposa no es de tener sirvienta, pues. Somos coherederos, siervos juntos, pero no es sirvienta. Obviamente, la sociedad nos ha mostrado, bueno, alrededor de las generaciones, que la mujer es más dada a las tareas del hogar, pero no quiere decir que como hombres tampoco no seamos ajenos a eso. Sí, de chiquitos lo hacíamos, ¿va? Nos ponían a barrer, nos ponían a trepar, hasta matrimonial se volvió esto. Pero dice, antes de seguir, y dice que su oración fue oída. Vemos de que su relación, tanto de pareja, afectó de manera buena la oración que levantó Zacarías. Entonces no fue estorbada y su oración fue oída. Vamos a continuar en la palabra G2425, semejante, competente. Esto en referente a la oración o al incienso. Dice, en torno al incienso que menciona Hebreos, de que le mencioné, levantó oraciones, súplicas y ruegos. Competente, como si llegara temporada, amplio en cantidad, o apropiado, fianza, idóneo, largamente, bastar, competente, digno, suficiente. De llegar en temporada nos habla de que tenemos que entender como la tribu y sacar en qué momentos orar, o en qué momentos levantar el incienso. Por eso les hablaba del orden. No nos podemos saltar el orden establecido por Dios. Entonces tenemos que discernir en qué momento orar y en qué momento adorar. Podemos a veces solamente entrar a orar, ¿va? Y tal vez podemos orar, porque pues es Dios, Él puede hacer como Él quiera. Pero tenemos que también tenemos que aprender a dejarnos llevar por el mover del Espíritu. Entonces también por el Espíritu vamos a entender los tiempos. Dice amplio en cantidad. Esto ya lo vimos en la primera parte, decía en Apocalipsis que se le dio a un ángel más incienso para que lo echara, que lo aplicara o lo uniera con el incienso de las oraciones de los justos. Porque que nos deja ver esto, que no era suficiente. Ya hablamos de que eso es una reflexión para nosotros, de que si eso ya está dicho de que va a suceder, entonces nuestra oración no está siendo suficiente, o la adoración no está siendo suficiente. Entonces nos dice ya de por sí la palabra que tiene que ser amplio en cantidad. Y la palabra G1189 dice orar como obligarse. Obligarnos nos habla de lo que les hablaba de sojuzgar la carne. Muchas veces, como dice, porque, espérenme, creo que, alguien que tenga el versículo donde dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Alguien que lo pueda leer? Amén. Dice Mateo 26:41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Vemos que incluso la oración, el constante ejercitamiento del sacerdocio nos va a librar incluso de caer en tentación, dice la palabra. Orad para que no caigas en tentación. Porque la carne es débil. Nuestra carne muchas veces no va a querer orar. Esta carne quiere dormir muchas veces. Entonces tenemos que aprender a sojuzgarla, ¿verdad? Tenemos que aprender a que nuestra carne y nuestra alma no domine en nuestro ser, sino que sea el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para que el Señor selle esta palabra. Señor, te damos gracias por la oportunidad de que tú
Señor, porque sabemos que tú nos has hablado en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que esta palabra la podamos poner por práctica, que podamos seguir entendiendo tu palabra, Señor, para seguir creciendo en tus caminos, Señor, para llegar a esa estatura que tú tienes para nosotros, la estatura del varón perfecto, Señor. Te pedimos que nos sigas hablando en este día.